Mi hijo dijo que yo era demasiado mayor, demasiado lenta y una carga demasiado pesada. Entonces, sin mi consentimiento, me internó en un asilo de ancianos y se mudó a mi casa como si ya estuviera muerta. Pero estaba equivocado. Yo no había terminado. Y mientras él creía que me desvanecería en silencio, yo estaba planeando algo diferente. Algo que recordaría cada vez que abriera la puerta principal. Así fue como hice que se arrepintiera del día en que subestimó a su madre. Crié a mi hijo con manos que sangraban y un corazón que nunca dejó de estirarse. Luca era todo lo que tenía después de que mi esposo falleció. Fregué pisos hasta que me crujieron las rodillas. Me salté comidas cuando el dinero escaseaba. Empeñé mi anillo de bodas para comprar su traje de graduación. Y nunca pedí gracias. Solo pensé que el amor volvería cuando importara. Cuando me desmayé en la cocina ese martes por la mañana, no le di mucha importancia. Probablemente fue el azúcar en sangre. Había estado demasiado tiempo de pie con el estómago vacío. Luca llegó esa noche apresurado, con su esposa Sofía, actuando como si estuviera preocupado. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti», dijo, mientras Sofía asentía como si lo hubieran ensayado. Se ofrecieron a ayudarme a arreglar mis asuntos. Esa fue la frase que usó Luca, como si ya estuviera a medio camino del final. Trajeron sopa, me preguntaron por documentos viejos y repitieron varias veces lo difícil que debe ser mantener una casa a mi edad. No sabía que, a mis espaldas, ya habían hablado con un abogado. No sabía que le estaban susurrando a los vecinos que estaba perdiendo el juicio. No sabía que Sofía ya había empezado a cambiar las cerraduras. Una semana después, me invitaron a almorzar. Me dijeron que seríamos solo nosotros tres. «Necesitas un descanso», dijo Luca, sonriendo. «Te vamos a consentir». No hice ninguna maleta. No traje mi cargador de teléfono. Ni siquiera me puse mis zapatos buenos. Me dejaron en un lugar con paredes beige y flores de plástico en el pasillo. «Solo por unos días», dijo Luca. «Descansa. La enfermera te ayudará a instalarte». Luego me abrazó fuerte, como si lo dijera en serio. Sofía me besó la mejilla. Su brillo labial estaba frío sobre mi piel. Y luego salieron por la puerta y nunca regresaron. La habitación no tenía fotos familiares, ni calendario, ni libros. Solo una cómoda y una cama que no elegí. Le pedí a la enfermera un teléfono para llamar a mi hijo. Ella dijo, «Tendrá que esperar hasta el horario de visita». «Se acaba de ir», le respondí. Ella pareció confundida. Luego me mostró un formulario con mi nombre. Las casillas de su firma marcadas. El consentimiento médico. La admisión residencial. El estado de observación. Él me había internado. Me senté en el borde de esa cama desconocida, con las manos juntas como si estuviera en la iglesia, mirando al suelo, tratando de no temblar. Pero temblé de todos modos. A la mañana siguiente, pregunté en recepción si podía hablar con el administrador. Le dije que debía haber un error. Yo no era senil. No me estaba muriendo. Ella me miró como si fuera un fantasma pidiendo volver. Su hijo dijo que no está segura por su cuenta. Dijo que tiene episodios de confusión. Nos indicaron esperar una colocación a largo plazo. Quería gritar, pero no lo hice, porque en el fondo algo me decía que gritar solo les daría la razón. Así que esperé. Esperé en esa pequeña habitación durante 3 días. El cuarto día, por fin conseguí acceso a un teléfono. Llamé a Luca. Buzón de voz. Llamé una y otra vez. Luego probé con Sofía. Una sola vez. Luego, bloqueado. Obstruido. La misma mujer que solía llorar en mi cocina sobre lo difícil que era el matrimonio, me había bloqueado. Me senté en esa silla de respaldo rígido, mirando por la ventana un patio lleno de gente que apenas recordaba sus nombres. Algunos babeaban. Algunos gritaban al aire. Algunos simplemente miraban al vacío. Y pensé, ¿así termino después de todo lo que di? ¿Después de todo lo que retuve para asegurarme de que él tuviera un futuro? Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Esa noche le pedí a la enfermera nocturna un bolígrafo y un cuaderno. Le dije que me gustaba escribir un diario. Ella sonrió amablemente y me trajo un pequeño espiral del armario de actividades. No escribí poesía. No escribí oraciones. Escribí hechos.
Fechas. Transacciones. Números de cuenta. Personas que recordaba. Escrituras que aún poseía. Contactos que tenía. Mi abogada, Isabelle Moreau, que no había sabido nada de mí en 2 años, pero jamás me quitó de su lista de clientes. Lo escribí todo como si fuera un plan de batalla. Tal como era. No estaba confundida. No estaba delirando. Y estoy segura de que no estaba muerta. Pensaron que no notaría la congelación de la cuenta bancaria. Pensaron que no reconocería que mi nombre faltaba en mis propias facturas de servicios. Pensaron que, solo porque era mayor, no podría luchar. Pero yo crié a un hombre. Sobreviví a un matrimonio. Sobreviví a una enfermedad de la que casi no salgo con vida. No, también iba a sobrevivir a esto. Pero no solo iba a sobrevivir, iba a volver. Salió pensando que había ganado. Porque a veces, la mujer más tranquila de la sala solo está esperando su momento. Y el mío estaba por llegar. Isabelle Moreau no contestó el teléfono la primera vez que llamé. No puedo decir que la culpé. Habían pasado años, pero dejé un mensaje. Corto, agudo y deliberado. Sofía, soy Elena Müller. Creo que mi hijo cometió fraude utilizando mi nombre y me internó en una institución contra mi voluntad. Todavía tengo acceso a la cuenta conjunta y a los documentos legales. Llámame. Ella me devolvió la llamada antes del almuerzo del día siguiente. Señora Müller, dijo, sobresaltada. ¿Está a salvo? Tan segura como puede estar una mujer cuando su único hijo la encierra y cree que no va a morderlo, respondí. Ella hizo una pausa. Cuéntamelo todo. Así lo hice. Él vino a verme ese viernes, condujo 3 horas bajo la lluvia, marchó por las puertas principales de la instalación y le dijo a la enfermera que era mi abogada. El personal se puso muy nervioso. Me di cuenta por la forma en que el gerente la llevó aparte e intentó explicarle que actuaban en el mejor interés del paciente. Isabelle no lo aceptó. Entró en mi habitación con un maletín y una mirada furiosa. No te quedarás aquí ni una semana más, me dijo. Y si nos causan problemas, también los demandamos. Me sentí como si respirara profundamente por primera vez en semanas. Revisamos todo, los documentos que Luca había falsificado, el poder notarial que nunca firmé, la escritura de la casa donde todavía figuraba únicamente mi nombre, y la cuenta conjunta que Luca pensó que había olvidado. Nunca me eliminó, pero él no sabía que aún tenía acceso. Estuve en silencio un largo rato. ¿Quieres ir por la vía legal?, preguntó Isabelle. La miré fijamente y le dije, no, quiero ser justa. Ella sonrió. Empecemos con una revocación. Usted todavía es mentalmente competente. Aún tiene todos sus derechos. Lo primero que haremos será despojarlo de cualquier control legal que él crea tener. En cuestión de días, Isabelle presentó una moción de emergencia para revocar el poder notarial falsificado. Adjuntamos una evaluación de capacidad realizada por el propio médico del centro, quien me confesó en privado que no veía signos de demencia. Iniciamos un caso contra Luca por explotación de ancianos y falsificación de documentos legales. También congelamos la cuenta con la que pagaba su lujosa hipoteca. Salí de la residencia de ancianos un miércoles por la tarde. Sin despedidas, sin abrazos de adiós, solo una bolsa con ropa que Isabelle me compró mientras caminaba lentamente hacia la puerta principal. La libertad nunca había olido tan dulce. No volvimos a mi casa. No quería hacerlo. Isabelle nos reservó una suite privada para una estadía prolongada durante el fin de semana, mientras decidíamos el siguiente paso. Luca no sabía todavía que yo había salido, pero pronto lo sabría. Ese fin de semana, Isabelle presentó una solicitud para ejecutar la venta por partición de la propiedad. Como Luca vivía en una casa que legalmente no le pertenecía, y yo nunca di mi consentimiento para que se quedara, teníamos todo el derecho de forzar una venta. Si se negaba a irse, tendríamos que acudir a los tribunales y la policía lo desalojaría. Como seguía siendo la propietaria legal, cada centavo sería para mí. Me lo imaginé a él y a Sofía sentados en mi sofá de terciopelo, bebiendo vino que no podían pagar, alardeando de haber heredado la casa de una anciana confundida. No heredaron nada. La robaron. Y ahora iban a atragantarse con ella. El proceso tardó aproximadamente una semana en pasar por las audiencias preliminares. Les entregamos la documentación a las 7 de la mañana de un martes. Según el notificador privado de Isabelle, Sofía gritó. Luca se puso pálido como un fantasma y cerró la puerta de golpe. No necesitaba presenciarlo. Saberlo era suficiente. Esa noche, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Luego volvió a sonar.
Y otra vez. Finalmente contesté. Mamá. La voz de Luca era baja, casi infantil. Recibimos algo por correo hoy. ¿Es esto real? No respondí. No puedes hablar en serio. ¿Me vas a echar de mi propia casa? Respiré hondo. ¿Te refieres a la casa de la que tú me echaste? Él guardó silencio. Nunca firmé los documentos. Continué. Falsificaste mi nombre, congelaste mis cuentas e intentaste borrarme. Eso no fue lo que pasó. Me dejaron en una residencia sin aviso y sin ropa. Me mintieron, me manipularon y violaron mis derechos. Respiré hondo una vez más. Así que sí, Luca. Hablo en serio. Mamá, escucha. Sofía piensa. No me importa lo que piense Sofía. A ti fue a quien crié. Y dejaste que me metieran en una caja antes de que me enterraran. Su voz tembló. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Sí, dije. Y tienes 30 días para salir. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche dormí mejor que en meses. Isabella y yo bebimos sidra espumosa en vasos de papel y vimos viejos programas de juegos en nuestra habitación de hotel. No fue glamoroso, pero fue mío. Mi elección. Mi momento. A la mañana siguiente, nos reunimos con los compradores, una joven pareja, recién casados, que buscaban su primer hogar. Les encantaba el jardín, el pasillo arqueado, el alma de la casa. Creo que quiere volver a llenarse de amor, dijo la esposa, acariciando la encimera de la cocina. Asentí. Así es. Acepté su oferta completa en efectivo ese mismo día. Cerramos la venta en menos de 2 semanas. Luca no dijo una palabra. Pero Sofía sí. Me envió un mensaje por Facebook. Elena, somos tu familia. No puedo creer que estés haciendo esto. Esta era nuestra vida, nuestro futuro. Lo leí. Luego escribí una sola frase. No, yo era tu pasado. Y me enterraste demasiado pronto. La bloqueé. No lloré. No sonreí. Simplemente respiré y esperé el día de la mudanza. Porque quedaba un paso más en este plan. Y había guardado lo mejor para el final. La última vez que pasé por mi antigua casa, estaba casi vacía. Solo sombras de polvo en el piso donde solían estar mis muebles y un leve aroma a lavanda del difusor de aceite que Sofía insistía en usar en cada habitación. Ese olor siempre me dio dolor de cabeza. Se habían ido. Luca no se opuso a la venta ordenada por el tribunal. Ni siquiera se presentó a la inspección final. Sofía dejó una caja de lociones a medio usar y una nota pegada en el refrigerador que decía: «Te arrepentirás de esto». Pero no me arrepiento de nada. La venta se realizó de manera limpia y legal. La joven pareja estaba encantada. La llamaron su casa de ensueño. Les estreché la mano al cerrar el trato y les deseé lo mejor. Y así, sin más, la casa que una vez fregué con mis propias manos, por la que lo dejé todo para preservarla, ahora pertenecía a alguien que la respetaría. Con el dinero de la venta ya transferido a mi cuenta, Isabella Moreau me hizo la gran pregunta. ¿Lista para el segundo paso? Sonreí. Oh, he estado esperando el segundo paso. No teníamos prisa. Ese es el truco. La venganza no debe ser violenta. Debe llegar con calma, con deliberación y paciencia. Estábamos esperando a que Luca y Sofía terminaran de mudarse. Esperando a que los chismes del vecindario se calmaran. Y luego hice algo que nunca vieron venir. Compré la casa de al lado. Un acogedor apartamento de una sola planta, con un rosal al frente y un porche trasero que daba justo a la ventana de la cocina. ¿Quién es perfecta? Pagué el total, sin hipoteca. Isabella hizo el papeleo. Firmé con un bolígrafo que temblaba apenas en mi mano. No por debilidad, sino por la pura satisfacción de lo que estaba a punto de hacer. Ni siquiera le conté a Matteo, mi nieto. Aún no. Este momento necesitaba ser solo mío. El primer día que me mudé, me puse mi mejor sombrero de domingo y me senté en los escalones de entrada con una taza de té dulce. Simplemente me senté y observé el mundo pasar, como cualquier abuela normal. Y entonces Luca salió. Llevaba pantalones cortos deportivos y una camiseta arrugada. Sostenía una bolsa de basura en una mano y un teléfono en la otra. Parecía cansado. Tenía la mirada de un hombre que, de repente, se da cuenta de que la comodidad que lo rodeaba nunca fue realmente suya. Se quedó congelado al verme. Yo sonreí. Él se dio la vuelta y volvió a entrar. No me moví. Había esperado demasiado tiempo por esa vista. 4 días después, Sofía evitaba el contacto visual. Cerraba las cortinas con más fuerza. Aparcaba en el lado opuesto del camino de entrada. La audacia de lo que había hecho era demasiado para su orgullo.
Pero yo no había terminado. Comencé a plantar rosas a lo largo de la cerca. Rosas rojas, brillantes, que florecían como fuego. Isabelle lo llamó mezquino. Yo lo llamé guerra pacífica. Todas las mañanas me sentaba en el porche y saludaba al cartero. Hablaba con los vecinos que ellos siempre ignoraron. Horneé pan de plátano para la pareja a la que vendí mi vieja casa. Y cada noche, observaba a Luca a través de las persianas mientras él intentaba fingir que no me veía. El coche de Sofía empezó a salir temprano en la mañana. A veces no regresaba durante días. Luca permanecía dentro casi todo el tiempo. Luces encendidas a las 2 de la mañana, el televisor parpadeando tras las cortinas. Solo podía imaginarme cómo eran sus conversaciones. Pero no tuve que imaginarlas por mucho tiempo. Una tarde, Matteo venía caminando por la acera, con su mochila colgada del hombro. Dudó un momento frente a la valla, luego cruzó y llamó a mi puerta. La abrí lentamente. «Abuela», dijo, «¿puedo sentarme contigo un rato?» No hice preguntas. Solo abrí la mampara y lo dejé pasar. Nos sentamos en el porche, uno al lado del otro. Le serví un vaso de té helado, como solía hacerlo cuando era pequeño y le daban miedo las tormentas eléctricas. Al principio no dijo mucho. Luego comentó. «Escuché lo que hicieron. Lo siento». No respondí. Solo lo miré. «Me dijeron que tenías demencia», añadió. «Dijeron que no estaba segura sola, pero a mí no me pareces confundida». Le sonreí con dulzura. «Nunca lo estuve». Se inclinó hacia adelante. «¿Por qué compraste la casa de al lado?» «Porque tu padre necesitaba un recordatorio», le dije. «Uno que pudiera ver desde su porche todos los días». Matteo resopló. «Tienes más frialdad de lo que pensaba, abuela». Me reí. Una risa profunda, completa. «No, bebé. Es solo que terminé de fingir que le debo a alguien mi silencio». Esa noche se quedó a cenar. Me dijo que extrañaba mis batatas, que su madre nunca aprendió a cocinar nada como es debido. No pregunté por su matrimonio. No hizo falta. Algunas tormentas se explican solas. A la mañana siguiente, Luca vino a mi puerta. No me inmuté. No me levanté. Se quedó en el porche, con el sombrero en la mano, como un niño dispuesto a rendirse. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Bebí un sorbo de té. «¿Haciendo qué?». «Viviendo aquí, al otro lado de la calle, mirándonos». Incliné la cabeza. «Compré esta casa porque me gustaba la vista». «Estás tratando de humillarme». Negué con la cabeza. «No, Luca. Esa parte ya pasó. Eso lo hiciste tú cuando me llamaste carga». Él desvió la mirada. Continué. «Te crié sola. Estuve a tu lado en todo. Y cuando necesité ayuda, me dejaste en una habitación con extraños. Lo llamé misericordia. Lo llamé amor». «No», lo interrumpí. «No lo pensaste. Lo decidiste. Me borraste. Asumiste que no contraatacaría». No tenía palabras. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. «Esta es mi paz, Luca. No llames a menos que planees ganarte el regreso». Luego cerré la puerta. No lloré. No temblé. Me recosté en mi silla y observé cómo florecían las rosas, porque la vista nunca había sido mejor. Algunas personas creen que el cierre llega cuando alguien pide perdón. Yo no lo creo. Creo que el cierre llega cuando puedes sentarte en silencio y saber que ya no te importa lo que piensen. Cuando su presencia ya no altera tu paz. Cuando tu tranquilidad es tan firme que ahoga su vergüenza. Ese es el tipo de silencio con el que me despierto cada mañana. Ahora las rosas a lo largo de mi cerca florecían más brillantes. Mi cocina olía a pulimento de limón y tostadas de canela. Había vuelto a pintar. Al principio, lienzos pequeños, solo estudios de color. Luego, una mañana, pinté un cuadro de mi antigua casa, de memoria. Pero reemplacé las ventanas con niebla, porque así es como se siente ahora, un lugar hermoso, embrujado por personas que nunca supieron ver con claridad. Luca había dejado de hablarme. Ni una palabra desde aquella mañana en mi porche. Lo veía salir a revisar el buzón o a sacar la basura, pero nunca me miraba. Estaba bien. Yo no buscaba reconciliación. Buscaba que la verdad lo acompañara, como una sombra de la que no pudiera desprenderse. Sofía, en cambio, se había vuelto más ruidosa. Pasivo-agresivamente ruidosa. Organizaba fiestas en el jardín trasero, con música alta durante la cena. Hacía catas de vino en el porche y se reía lo bastante fuerte como para que su voz cruzara la valla. La escuchaba hablar de mí con sus invitados. Quiero decir, claramente está sola.
¿Por qué otra razón se mudaría a la casa de al lado? Está obsesionada con nosotros. Es espeluznante. Necesita dejarlo ir. Estamos felices. Está amargada. No respondí ni una sola vez, porque la gente feliz no necesita gritarlo a los cuatro vientos. Luego, un domingo por la mañana, miré hacia afuera y vi un cartel de se vende en su patio. Casi se me caen los dientes. Al principio estaba torcido, como si lo hubieran clavado con prisa. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Y ahora sí, seguimos con el desenlace final de esta historia que nos ha tocado el corazón. Luca estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y los hombros tensos. Sofía salió minutos después, aún en bata, gritándole. No pude oír las palabras, pero su lenguaje corporal decía suficiente. Señalamientos, gritos, pasos frenéticos. La observé desde mi porche como si fuera una matiné. No era regodeo exactamente. Era testigo de la tormenta que ya había sobrevivido, llegando por fin a quienes la habían provocado. Más tarde esa semana, Matteo volvió a visitarme. Venía con más frecuencia últimamente. Me gusta la tranquilidad aquí, me dijo. Y extraño la comida de verdad. No hice muchas preguntas, pero noté que ya no pasaba la noche en casa. Tenía 14 años y estaba atrapado entre dos padres que mentían y una abuela a la que intentaban borrar del mapa. ¿Puedo ayudarte con el jardín?, preguntó. Le entregué unos guantes y una pala. ¿Sabes?, dijo mientras plantaba nuevas flores. Los escuché hablar sobre mudarse. Mamá quiere volver a Texas. Asentí. ¿Y tu papá? No quiere irse, pero tampoco quiere quedarse. ¿Por qué no? Matteo me miró. Porque cada vez que mira hacia afuera, te ve. No dije nada. Solo palmeé la tierra y sonreí. Esa noche saqué el cuaderno que había usado en el asilo de ancianos, el que llené con mi plan, los datos, los nombres, los números de cuenta. Escribí una última frase al final de la última página. Creyeron que me habían enterrado. No sabían que yo era una semilla. Luego lo cerré para siempre. 2 semanas después, el cartel de se vende desapareció, pero no porque la casa se hubiera vendido, sino porque Sofía se había mudado. La vi alejarse con el maletero lleno de cajas y la boca cerrada. Sin abrazos, sin despedidas. Ni siquiera miró a Luca en el porche. Simplemente se subió a su auto y se fue, como si no pudiera escapar lo suficientemente rápido. Luca se quedó afuera, solo, durante horas esa noche. Sin música, sin vino. Solo él y el eco de todo lo que destruyó. Pensé en ir a decirle algo, ofrecerle un pedazo de lo que nunca me dio, pero no lo hice, porque su silencio no era mío para arreglar. Más tarde esa noche, Matteo llamó a mi puerta. Se fue, dijo. Ni siquiera me despedí. Lo dejé entrar, lo dejé sentarse en el sofá y mirar la pared mientras mi pequeña radio de jazz sonaba de fondo. No lo entiendo, dijo finalmente. Tenían todo. Lo miré. No, bebé. Se llevaron todo y lo construyeron sobre mentiras. Eso no dura. Él asintió lentamente. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó. Parpadeé. Por supuesto, respondí. En cualquier momento. Se quedó todo el fin de semana. Cocinamos juntos. Jugamos a las cartas. Le mostré fotos antiguas de su abuelo y le conté historias que Luca nunca se molestó en contar. Él se rió. Yo también, de verdad. Y vi algo en el que hizo que mi corazón se abriera un poquito. Todavía tenía bondad. Todavía había tiempo para elegir un camino diferente. Tal vez esta historia no fuera solo de venganza. Quizás se trataba de recuperar algo más grande. Un nombre, un legado. Un amor que no se desvanece solo porque alguien lo llama inconveniente. Cuando arropé a Matteo en la habitación de invitados esa noche, él se volvió hacia mí y susurró. No eres una carga, abuela. Sonreí entre lágrimas. Lo sé, cariño. Ahora lo sé. Y con la luz del porche encendida y las cortinas corridas, me senté junto a la ventana a observar la casa de al lado. Ahora tranquila, ahora oscura, ahora hueca. Y pensé, así es como suena la justicia. Ni rabia, ni ruido. Solo el zumbido de la paz que regresa a donde una vez vivió el dolor. Habían pasado 3 semanas desde que Sofía se fue. La casa de al lado, que una vez estuvo llena de vida, empezaba a parecer un cascarón. No más fiestas en el jardín, no más noches estridentes con vino, no más luces del porche encendidas. La cortina permanecía corrida incluso durante el día. El coche de Luca apenas se movía,
quedándose allí, acumulando polvo, como si hubiera renunciado a intentarlo. Es curioso, ¿no? Todo ese ruido, todo ese alarde, y ahora, nada más que silencio. A veces lo veía a través de la ventana, sentado en el sofá con la misma camiseta arrugada, los ojos vacíos, como si las paredes le hablaran y él no pudiera responder. Otras veces, se sentaba afuera, en las escaleras, con una cerveza en la mano y una mirada como si aún intentara entender cómo todo se le había escapado de entre los dedos. Él nunca me miró, pero no necesitaba hacerlo. Podía sentirme allí, tal como yo una vez sentí la fría ausencia de su voz cuando estaba encerrada en ese asilo, preguntándome por qué mi único hijo me había abandonado como si fuera una carga demasiado pesada para llevar. Y ahora lo llevaba solo. Para ese entonces, Mateo prácticamente se había mudado conmigo. Dividía su tiempo entre mi casa y la escuela. Luca apenas se daba cuenta. Al menos, eso me decía Mateo. No creo que le importe ya, me comentó una noche mientras cenábamos pollo al horno con pan de maíz. Solo se queda mirando la televisión. Ni siquiera cambia el canal. No dije nada. ¿Qué podría decir? Es difícil sentir lástima por un hombre que te robó la dignidad y te enterró viva. Pero también es difícil odiar al niño que una vez sostuviste contra tu pecho y al que le cantaste durante las tormentas. El amor es así de complicado. Pero Mateo estaba mejorando. Sus ojos volvieron a tener luz. Sonreía más. Ayudaba en el jardín, en la cocina, y hacía preguntas sobre la historia de su familia. Preguntas reales. Preguntas que Luca nunca se preocupó en responder. Ese viernes fuimos juntos a la despensa de la iglesia y dejamos algunos comestibles. Vi algunas caras conocidas. Uno de los diáconos me tomó a un lado y me susurró. Oímos lo que le hicieron, señorita Elena. Lo sentimos mucho. Simplemente sonreí y dije, Dios restaura lo que la gente intenta arruinar. Ellos asintieron, con los ojos suaves y comprensivos. Pude ver que habían estado observando desde lejos, igual que todos los demás. Ya todo el vecindario lo sabía. Esa es la otra parte de la venganza de la que la gente no habla. Se propaga. No porque se grite, sino porque el silencio deja un rastro aún más fuerte que los gritos. Y el silencio de Luca resonaba en la comunidad como una campana de iglesia después de un funeral. Ese fin de semana, fui al centro comunitario y dejé un cheque de $10,000. Una donación anónima. No buscaba reconocimiento. Era para su nuevo programa de extensión para personas mayores. Un amigo me comentó que estaban tratando de ampliar los servicios de transporte compartido para personas mayores que vivían solas, porque sabía que no era la única que alguna vez se había sentido como un estorbo en su propia familia. Quería asegurarme de que nadie más fuera descartado con tanta facilidad como yo lo fui. Mateo me ayudó a entregarlo. ¿Por qué no pones tu nombre?, preguntó. Porque a quienes lo necesitan no les importa quién lo dio. Solo necesitan saber que alguien lo hizo. Él asintió, pensativo. Ese domingo, Luca vino a mi porche. Yo estaba horneando pastel de batata. El olor debió haberlo traído. Se quedó allí, parado durante un buen rato antes de atreverse a llamar. Abrí la puerta, me limpié las manos con una toalla y esperé. Se veía distinto, cansado, como alguien que no había dormido bien en semanas. Quería hablar, dijo. Salí, pero no lo invité a pasar. Miraba al suelo del porche. Sofía no va a volver, dijo. No respondí. Intenté arreglar las cosas, pero todo se vino abajo. Así que seguí en silencio. Entonces me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi al chico que conocí, escondido detrás de esos ojos rotos. Me equivoqué, mamá, dijo. Las palabras cayeron como ladrillos. Creí que estaba haciendo lo correcto. No sé. Me asusté. No quería perderlo todo por intentar cuidarte. No me cuidaste, respondí, en voz baja, pero firme. Te deshiciste de mí. Él asintió lentamente, con la culpa creciendo en sus ojos. Me equivoqué. Esperé, y luego dije. Y ahora no espero nada. Solo quería decirlo. Respiré hondo. Creíste que podías enterrarme, Luca, dije. Pero no sabías lo que aún quedaba dentro de mí. Olvidaste todo lo que sacrifiqué para construir esa casa, para criarte, para mantener las luces encendidas y poner comida en tu mesa. Volvió a mirar al suelo. No lo olvidé, susurró. Solo quise reescribir el final. Y me equivoqué. Asentí una vez. Mateo está a salvo conmigo. Puede quedarse el tiempo que necesite. Pero tú necesitas hacer un examen de conciencia, y no lo harás en este porche. Me di la vuelta y entré en casa. No cerré la puerta de golpe.
No lloré. Dejé que el olor del pastel de batata llenara la casa y puse la mesa para dos. Mateo bajó las escaleras unos minutos después. ¿Era él? Preguntó. Asentí. ¿Qué dijo? Nada que no haya escuchado ya en mi corazón, dije. Pero ya no me corresponde cargar con eso. Se sentó a la mesa. Me alegra que seas mi abuela. Sonreí. A mí también, cariño. A mí también. Afuera, Luca estaba sentado solo, otra vez, en su porche. Y lo dejé estar, porque la paz, una vez recuperada, no se entrega nunca más. No siempre se obtiene el final que uno creía querer. A veces se consigue algo mejor. Jamás imaginé pasar el último capítulo de mi vida viviendo al lado de mi propio hijo después de que me traicionó. Nunca imaginé criar de nuevo a mi nieto. Y nunca pensé que la paz llegaría, no a través de la reconciliación, sino de los límites. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía respirando, todavía libre. Luca nunca dejó el vecindario. No vendió la casa, ni siquiera después de que Sofía empacara su auto y desapareciera de regreso a Texas. Se quedó. Tal vez por culpa. Tal vez por vergüenza. O quizá creyó que con solo estar cerca podría arreglar las cosas. Pero yo no quería cercanía. Quería distancia con sentido. Intentó visitarnos unas cuantas veces más. Un saludo por aquí, un gesto por allá. Pero mantuve nuestras interacciones breves. Educadas. Controladas. Ya había sobrevivido a la tormenta, y no pensaba dejar que el viento regresara. Mateo encontró su ritmo en mi casa. Ahora la llamaba nuestro lugar. Volvió a sacar buenas calificaciones. Incluso se unió a un club juvenil de jardinería y me preguntó si podíamos cultivar tomates la próxima temporada. Claro que sí, le dije. Podíamos cultivar todo lo que quisiéramos, porque esta vez, nadie nos iba a arrancar de raíz. Una mañana, recibí una carta certificada de mi abogada, Isabelle Moreau. Dentro estaba el borrador final de mi testamento. Perfectamente redactado, notariado y actualizado para reflejar exactamente lo que deseaba. Luca no recibió nada. Ni un centavo. La casa en la que vivo ahora será legada a Mateo cuando cumpla 21 años. Hasta entonces, un fondo fiduciario cubrirá su educación, manutención y todo lo que necesite para encontrar su equilibrio. El resto de mi patrimonio, cada centavo de mis ahorros para la jubilación, las ganancias de las ventas y el dinero de un antiguo seguro, se destinará a un fondo que ayudé a lanzar a través del centro comunitario. Un fondo para ayudar a mujeres mayores en crisis. Mujeres descartadas por los mismos hijos que criaron. Mujeres que solo necesitan una mano más para recuperar su dignidad. Ya había hecho la primera donación, 65,000 pesos. Nunca le conté a Luca sobre el testamento. No tenía por qué hacerlo. Se enteró solo 2 meses después, cuando le pidió a Isabelle una copia del plan de sucesión, solo para estar informado. Ella le respondió con una sonrisa, «No estás incluido». Me llamó esa noche. «Mamá», dijo con voz tensa. «¿Esto es real? ¿De verdad me estás excluyendo por completo?» «No», respondí. «Tú lo hiciste hace años, cuando me trataste como un estorbo y vendiste mis cosas antes siquiera de que me enfriara». Se quedó en silencio. «No solo me fallaste», continué. «Me borraste. Y ahora estás aprendiendo cómo se siente». Dije «lo siento». «Y yo te perdoné. Pero perdón no significa herencia». Esa fue la última vez que hablamos. Un mes después, se mudó en silencio. Sin camión de mudanza, sin despedidas. Solo un cartel de se vende que desapareció 2 semanas después. Los vecinos dijeron que se fue del pueblo. Algunos mencionaron Florida, otros que perdió su trabajo y se mudó con amigos. No lo sé, ni necesito saberlo. Porque el día que se fue, me senté en el porche con una taza de té de jazmín, observé la calle tranquila y no sentí nada más que paz. Mateo salió con 2 muffins y se sentó a mi lado. «Se ha ido», dijo. Asentí. A veces la gente se va cuando se da cuenta de que ya no puede controlar la narrativa. ¿Crees que intentará volver? Tal vez, dije. Pero si lo hace, encontrará una valla que antes no estaba allí. Miré el jardín, las rosas floreciendo, los tomates brotando, las abejas danzando entre los arbustos. Más tarde ese año, me invitaron a hablar en el seminario sobre justicia para personas mayores en el centro comunitario. Me pidieron que dijera unas palabras sobre el abuso financiero, las estafas con poderes notariales y la recuperación de derechos legales. Me paré frente a esa multitud, en su mayoría mujeres mayores de 60, y les dije la verdad. Te llamarán vieja. Te llamarán una carga.
Sonreirán mientras te roban la vida que construiste. Pero déjame decirte algo. Hay poder en la verdad. Hay poder en el silencio. Y hay poder en la ley, si tienes el valor de usarla. Aplaudieron. Algunas lloraron. Una mujer se me acercó después, me abrazó con fuerza y me susurró: gracias por recordarme que no estoy loca. De eso se trata realmente. No de venganza, sino de legado. De asegurarnos de que nadie más quede atrás en una habitación que huele a lejía y lástima. De que nuestras historias no se borren solo porque ya no podemos cargar con las bolsas del supermercado. Esa noche, al llegar a casa, miré la casita que en otro tiempo pensé que era un paso atrás respecto a mi pasado. Pero no era más pequeña. Era más libre. Era más luminosa. Y mientras Mateo ponía la mesa y preguntaba si podíamos hornear galletas más tarde, me di cuenta de que no estaba al final de nada. Estaba, finalmente, en el principio. Me enviaron a una residencia y me llamaron una carga. Pero les dejé una carga de la que nunca podrán librarse. Antes de terminar con esta historia debemos tener en cuenta que a veces, sanar no significa volver a empezar con quienes te rompieron, sino construir un nuevo comienzo sin ellos. El verdadero legado no es lo que dejas en una cuenta bancaria, sino lo que inspiras en los corazones que tocas. Elegir la paz por encima del resentimiento es una forma silenciosa, pero poderosa, de justicia. ¿Alguna vez has tenido que dejar atrás a alguien para poder recuperar tu paz? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a darle me gusta y suscribirte a Relatos Africanos, un canal donde las voces olvidadas encuentran eco y las historias reales inspiran nuevas formas de ver la vida. Cada relato aquí tiene una enseñanza que quizás estabas esperando escuchar. Gracias por ver este video y ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo relato. Dios los bendiga.